Buenos días. Buenos días. A ver, chicos, ahora que me escucháis, tenemos la suerte de tener a Silvia y a Mónica que trabajan en National Geographic, porque vamos a celebrar esto que estamos celebrando, 25 años de la revista en España, y vamos a darte una sorpresa en la clase donde estoy yo, porque como sabe Silvia, en el laboratorio tenemos algo vuestro, ¿verdad, chicos? Enseñadlo. ¡Oh, qué guapos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué Menuda bueno! imagen más Para chula. bajarla, chicos. ¡Qué Bueno, Gracias. guay! Los demás Muchas clases no podían gracias. tener porque tengo tantos volúmenes, pero bueno, si queréis, cuando os presento, bueno, Silvia vino al colegio a hacernos un documental, ya sabéis que estuvo haciendo el documental sobre los 25 años y hablaba sobre todo de gente que podía ser de National Geographic, que podía tener la simbología y lo que identificaba a National Geographic. Y algunos de los que están en alguna clase salió, por ejemplo, creo que Tomás está por ahí, que salía en el vídeo. ¿Dónde está Tomás? Que salude. ¿Dónde está Tomás? A ver que lo quiero ver. Tomás, Tomás. no te veo, Tomás. Ahí está Tomás. ¡Ah! Ahí está. ¡Hola, Tomás! ¡Qué grande que estás! ¿Cómo has crecido? Claro, él estaba en Cambian quinto el año mucho. pasado y ahora está en la clase de sexto. ¿De sexto? Muy bien. Así que, y bueno, y sabéis también, bueno, Mónica trabaja en National Geographic con todas las revistas que son de fuera, de otros países, para que llegue la revista en otros idiomas y en otras lenguas. Así que lo demás ya, que lo cuenten ellas. Adelante. Bueno, muy bien. Bueno, mucha ilusión nos hace, veros, porque este vídeo en el que participasteis fue muy importante aquí, porque vimos a gente, personas que conoce la revista, que lee la revista y que esta revista, pues con toda la información y todo el conocimiento que nos da a todos, es capaz de, bueno, de transformarnos, ¿no? Entonces es muy importante porque realmente todas las cosas que aprendemos, sea en la revista, sea en el colegio con Manuel, que tenéis unos profesores ahí excelentes, pues bueno, es muy importante para nuestra vida, ¿no? Para nuestro presente y también para nuestro futuro, ¿no? Porque, como decía el niño que participó, Tomás decía, hay que seguir sus sueños, ¿no? O sea, Manuel nos explica que tenemos que seguir nuestros sueños. Y esto es muy importante para todos y también para estos exploradores que veis en la revista, que recorren el mundo. Son gente que han soñado alguna vez en hacer algo así, ¿no? Igual que nosotras, ¿no? Que trabajamos ahora aquí y que también un día lo soñamos, ¿no? En ser periodistas, en poder contar cosas, en poder, pues bueno, llevar toda esta información, comunicarla al mundo y a vosotros, ¿no? Y yo la verdad es que prefiero que me preguntéis cosas, que no contaros y aquí echaros el rollo. No sé, a ver. Si no, yo voy hablando, ¿eh? Vale, no, Manuel. espérate, voy a ir llamando a gente y luego llamo a gente de otras clases para que vayan participando, ¿vale? Vale. A ver, cada uno que venga, que se presente, diga su nombre y la pregunta. Acércate aquí delante y habla fuerte. Hola. Más fuerte. Hola, me llamo Ouda y mi pregunta es... Más fuerte. Y mi pregunta es, ¿cuál es la portada más famosa? La portada más famosa. Pues bueno, hay muchas portadas famosas, pero una de las más conocidas, pues bueno, fue una que hizo un fotógrafo que se llama Steve McCurry y que fotografió a una niña afgana en un campo de refugiados, ¿no? Entonces esa fotografía es muy icónica de National Geographic porque vosotros sabéis, ¿no? Que la fotografía tiene un poder muy especial en esta revista. Y ahora no tengo la revista aquí. Me gustaría compartirla en algún momento para que veáis un poco la mirada que tiene esa niña, ¿no? La mirada lo expresa todo. Y ahí el fotógrafo fue capaz de captar
esa emoción, esa preocupación, ese dolor que tenía una niña afgana separada de sus padres, que se encontraba en una situación de guerra, de conflicto, como sabéis que ocurre en muchos países del mundo. Nosotros, en cierta manera, bueno, somos privilegiados, no vivimos en un entorno de guerra, pero en ese caso sí. Y esa niña estaba en un campo de refugiados y tenía esa mirada que Steve McCurry supo captar. Y esa es una de las portadas más importantes de National Geographic. Como soy un poco friki, la tengo abajo, ahora mismo la subo. No me digas, por favor, Manuel. Ahora mismo la subo porque tengo los volúmenes que hicisteis del 125 años de National Geographic, entonces ¿Sí? lo subo y aparece ahí en la portada. Ahora mismo Bueno, la subo. creo, no sé si en la portada de National de este número, que la tenéis por aquí, Sí, de los aparece 25 chiquita. años, aparece pequeñita también. En un Porque recorte. es realmente una No portada. aparece, no, son cosas de. No, no aparece. Es pues eso de. Ah, no, No aparece. vale. Aparece la no portada sale de en el la. libro. Aparece la portada de la primera. Ah, sí, sí. Pero es una buena tarea de deberes. Venga, otra pregunta. Venga. Ahora vamos con otra clase. Preséntate. Hola, me llamo Jesús y mi pregunta es, ¿cuántas revistas habéis sacado desde que empezó National Geographic? A ver, pues mira, desde que empezó National Geographic España hace justo 25 años. Entonces, a ver, aquí en la clase, ¿quién es bueno en matemáticas? Porque no hemos fallado ni un solo mes. Bueno. A ver. A ver, 25 años por 12 números cada año. Octubre. Empezando en octubre. Empezando, bueno, en octubre, pero da igual, 25 años. Ahora cumplimos exactamente 25 años. Si cada año hemos sacado 12 números, pues, a ver, El total es el total, uy, ya lo tiene alguien por aquí. 12 por 25. A ti los micrófonos están. A ver, María Dolores nos quiere decir algo. Venga. Hola, me llamo Carlos y es 260, ¿puede ser? Sí, 260, exactamente. pues eso, 260. Muy bien. A ver, ahí está, miren. Ahí está, Ah, esta es una portada. Esta fotografía ¿Ven de la esta niña? niña con esta mirada fue muy famosa, por eso cuando me habéis preguntado la más famosa de todas, he destacado esta porque, bueno, tuvo su historia. Además, luego esta chica la vieron unos cuantos años más tarde, podéis seguir la historia, la hemos publicado en nuestra web. Bueno, es una de las portadas más famosas. Vale, vamos a ir con otra clase. Como han preguntado los de la clase de Lola, que sigan preguntando desde esta clase. Venga. Pues venga, ¿quién sale a preguntar? Yo, Lidia. A ver si sale una más vosotros, ¿vale? Que las tenéis preparadas. Hola, soy Lidia y mi pregunta es que ¿cómo hacéis vosotros para saber todas las noticias que hay en el mundo? Bueno, nosotros como revista tenemos y como medio de comunicación tenemos lo que se llama fuentes, o sea, todos los medios de comunicación tienen unas fuentes que son agencias de noticias que se pasan el día haciendo noticias y ellos nos dan información sobre lo que ocurre en el mundo. Luego otra fuente de los medios de comunicación pues son los corresponsales, que son las personas que están en el mundo y explican lo que ven en cada país y también nos lo hacen llegar. Y luego, por ejemplo, otra de nuestras fuentes pues es National Geographic en Estados Unidos. Es una marca muy grande, con una estructura muy grande, con muchos corresponsales también por todo el mundo y también es una fuente de información y de noticias y de reportajes y de fotografías y de todo. Y así poco a poco pues nos vamos enterando de todo. Pensad que esto ha cambiado mucho también. Antes esto no era tan inmediato. Ahora sabemos lo que ocurre en cualquier parte del mundo, enseguida nos enteramos porque tenemos internet, tenemos Twitter. Entonces es todo como mucho más inmediato. Hace unos años las cosas tardaban un poco más. Nos enterábamos de algo por la mañana y no lo podíamos decir hasta por la noche cuando trabajas en un periódico o en una agencia. En cambio ahora pues todo es inmediato.
Bueno, a ver, vamos con otra clase, con la clase de María Luisa. Si estáis preparados para alguna pregunta, venga. Pensad que todos vosotros sois una fuente también para los medios de comunicación en potencia. Cuando nos contáis cosas que pasan en vuestro entorno, en vuestra ciudad, en vuestra escuela, todo esto es información. Nunca penséis que lo que veis a vuestro alrededor no es importante. Siempre es importante. Depende de los ojos del que luego lo mira. Entonces, bueno, es importante también que podáis emitir información siempre. Esto es muy importante. A ver, hola. Aquí hay un chico que quiere hacer una pregunta. ¿Hola? Hola, me llamo Marcos. Hola, Marcos. Hola. ¿Cuál es la revista que ha tenido más éxito? La revista que ha tenido más éxito. Mm, Pues costaría decir una que haya tenido mucho éxito, pero ya que me lo preguntas, pues diría, aquí en España, la primera de todos, yo creo que Manuel se acordará, esa tuvo un éxito bestial, porque ¿sabes qué pasa? Que National Geographic es una revista que en Estados Unidos existe desde 1888, que eso es, o sea, prehistoria. Entonces, claro. Antes de ayer, eso es antes. Entonces, esta revista que en principio nació porque los exploradores en Estados Unidos, cuando llegaban y llegaban de una exploración, hacían conferencias, que se llaman, ¿no? O sea, que hacían como charlas para la gente interesada, para contarles lo que habían visto, lo que habían cartografiado, habían hecho mapas nuevos, porque eran zonas que nunca había pisado el hombre. Entonces, a raíz de esto, claro, se llenaban tanto esas salas, había tantas personas interesadas que hubo un grupo de gente que crearon la Sociedad National Geographic y a partir de aquí hicieron un boletín, que era el principio de la revista, para dar a conocer a todas las personas que no podían asistir a esa conferencia porque se llenaba, podían tener este boletín y se informaban de lo que estos exploradores habían conseguido, ¿no? Entonces así nació la revista. Entonces, bueno, vuelvo un poco al origen, ¿no? Que me decías, ¿cuál es la más exitosa? Pues el hecho de que hace 25 años se sacara el primer número en España fue muy importante porque, claro, existía la revista americana, que era en inglés, pero aquí el inglés a veces no todo el mundo habla inglés, a veces no. Y claro, leer en inglés, pues para muchas personas era complicado. El hecho de que saliera la revista en español fue la bomba, fue un éxito y hubo muchísima gente que la compró y muchísima gente que se suscribió. Así que te diría que el primer número fue el más exitoso, porque fue el lanzamiento, el estreno. Era como el estreno de una gran película. Yo siendo un poco también pesado, a mí de las dos de las americanas que más me gustaron, creo que es la de la llegada del hombre a la luna, porque es icónica cuando se ve la portada del astronauta pisando la superficie lunar. Y luego yo, que tengo un explorador favorito, que es Thor Heyerdahl, cuando se hizo también otra portada de su ruta que hizo por el Pacífico, que aparece otra imagen. En un principio National Geographic no creía en su proyecto, luego ya se tuvieron que rendir, porque decía National Geographic que no quería a cuatro noruegos muertos en el Pacífico por una balsa de madera. Pero bueno, es otra historia. Está Eloy para hacer otra pregunta, venga. Hola, me llamo Eloy y mi pregunta es, ¿cuántas revistas habéis publicado en inglés? Pues a ver, claro. Hay que sacar las cuentas. Aquí ya sacar las cuentas va a ser un poco más difícil, ¿no? Sí. Porque desde 1888 a 2022, ¿cuántos años es? Hicimos 125 años, 130 y pico años. Y bueno, sí, podríamos contar una revista por mes. Al principio no era mensual, pero bueno, si contáramos. A ver, las matemáticas otra vez, o la calculadora, no sé. Si salimos en 1888. A ver, Manuel, ahí hizo la cuenta. Uy, muy bien, bravo. 22.000. 22.376. Wow. Wow.
algunas Pues cuantas. estas serían en inglés, digamos, el número americano, sí, podríamos decirlo. Pero Mónica lleva otras ediciones, como decían al principio. ¿Quieren ver alguna de las versiones de la National en otros idiomas que coordina Mónica? ¿Sí? Bueno, a ver, National Geographic tiene también 2 revistas más aquí en nuestra editorial, que es Historia de National Geographic y Viajes de National Geographic. Entonces, bueno, yo lo que hago, aparte de estar en National Geographic, es también llevar las ediciones internacionales de Historia de National Geographic. Por ejemplo, esta que es en inglés, History, y esta misma de Historia de National Geographic está también en francés, que es una revista que se hace con Le Monde. Está también en alemán, está también en holandés, luego también hacemos revistas en portugués, en italiano. Nada, estamos aquí muy internacionales. Pero son las revistas de historia las que se hacen aquí en varios idiomas. National Geographic solo se hace en español. La revista amarilla, la que más conocemos, es la que se hace en español. Venga, la última pregunta en clase de María Luisa y luego nos vamos con otra clase. Hola, me llamo Belinda. Hola, Belinda. ¿Qué os hizo querer trabajar en National Geographic? Bueno, a ver, va, Silvia, que tiene una historia, que ha hablado muy poco, que he hablado Bueno, solo yo. mi historia viene de chiquita porque cuando yo era chica, yo nací en Uruguay, no nací en España. Y en Uruguay, mi padre era suscriptor de la revista en inglés de National Geographic. Llegaba desde Estados Unidos a Uruguay esa revista. Entonces, bueno, para mí era la revista favorita porque era la de mi padre, que nos las dejaba mirar, porque la mirábamos junto con él, somos 4 los hermanos, y nos sentábamos todos juntos en el sofá a mirar la revista cuando llegaba. Y como él sabía inglés, nos contaba un poco lo que decía cada revista. Y si alguna vez teníamos en el cole algún trabajo, algún proyecto que hacer, nos la prestaba, pero vamos, bajo pena de casi de quedarnos sin jugar varias semanas si le estropeábamos la revista. Así que en mi caso puedo decir que mi vocación igual periodística nació un poco también por la National Geographic, porque eran tan interesantes los artículos que nos contaba en aquel momento, porque yo no sabía inglés cuando era chica, que me parecía apasionante poder viajar por el mundo a través de la revista, a través del marco amarillo. Así que bueno, y cuando llegué a España, después de otras cosas, que también trabajé como corresponsal para Uruguay, llego hasta la redacción de National y bueno, soy muy feliz aquí, haciendo cosas. Mi cuento. Vamos a cambiar a la clase de María Isabel, que veo ahí brazos Muy bien. levantados. Que es la Sí, clase de pobrecita, quinto ya. A. Hola. Hola, me llamo Beatriz. Mi pregunta es, si vais a seguir haciendo más revistas en este futuro. Claro, muchísimas más, María Isabel. Sí. Lo que pasa que, claro, nos gustaría también, pues bueno, que que os sigáis interesando en la revista, porque nos debemos también un poco a los la gente, lectores. a los lectores, a los que nos siguen, a los que les gusta la revista, a los que la compran, a los suscriptores. Entonces es importante que siga habiendo pues interés por conocer y por aprender, y así seguirán habiendo lectores y nosotros seguiremos haciendo revistas encantadísimos. Otra pregunta. Además, un segundito, espera un segundo, Dime. porque es para avisarles que también existe la posibilidad de ver la revista en internet, En en internet, la aplicación que online. hay también para móviles y para tablet, Exacto. porque a estos jovenzuelos les cuesta mucho el formato papel, ¿sabes? Si no tienen el dedete encima de una pantalla les cuesta mucho. Entonces, Sí. también hay que avisarles que se puede leer también de otra manera. Pero Sí. que los que somos un poco viejunos, el olor a la revista cuando llega a casa, a mí Nos encanta el olor a me papel. encanta, igual que el libro nuevo. Bueno, va a hacerte una pregunta desde la clase de María Isabel. Venga. ¿Quién fue el fundador de National Geographic? Pues fueron varios y fue en realidad una sociedad, un grupo de amigos. Un grupo Un de grupo de amigos que decidieron pues fundar una sociedad geográfica para ordenar, de algún modo, todos estos conocimientos, que había una serie de personas que viajaban por terrenos que todavía nadie los conocía,
Y para ordenar y cartografiar y hacer nuevos mapas y saber qué veían y compartir esto, se creó esta sociedad. Entonces, lo que os contaba antes, esta sociedad al principio lo que hacían era dar charlas. Lo que pasa es que se llenaban tanto que la única manera de conseguir hacer llegar esta información a más personas fue creando un boletín que fue primero el germen de National Geographic y luego se convirtió en revista. Sí, uno de ellos fue Alexander Graham Bell, que es uno de los grandes Exacto. inventores de nuestro siglo pasado, ¿no? Sí, Pero, sí. por ejemplo, chicos, ¿os acordáis que la semana pasada, el viernes, vinieron científicos y exploradores al colegio? Imaginaros que nos juntamos y decidimos hacer una sociedad para compartir nuestras aventuras, nuestros viajes, porque son cosas que nos gustan. Pues así es como surgen las sociedades. Yo, de hecho, fundé en 2003 una con amigos que eran un astrofísico, otro que era un científico, en fin. Así surgen las asociaciones, ¿no? Con gente que tiene los mismos intereses y que quieren comentarlo y fomentar hacer más cosas de esas. Bueno, nos vamos a la clase de cuarto, que los veo ahí muy interesadillos, que son los más pequeños de este grupo. A ver qué me cuentan. Qué bien. ¿Y por qué esos han hecho 3 personas y aquí se han hecho 2? Digo yo. ¿El qué? Porque hacen 2 preguntas y nosotros otros 3 y 2. ¿Y cómo te llamas? Hola, me llamo Alberto. Hola, Durante 25 años habéis publicado muchos reportajes. ¿Hay alguno que nunca olvidaréis? Pues mira, esta misma pregunta me la hizo el otro día el director digital, porque vamos a hacer un reportaje para los 25 años que escogemos uno de nuestros reportajes favoritos. Y cuesta mucho decidir cuál, porque es muy difícil y porque hay muchísimos que me gustan. Pero yo me quedé con uno que no sé si es el mejor, pero a mí me encantó, que es sobre el leopardo de las nieves. ¿Y por qué me quedé con esta historia? Pues porque es un reportaje que por primera vez ves los leopardos de las nieves. Es un animal invisible, muy difícil de ver, porque porque huye del hombre. Esto es ¿no? Evidente, vive en lo alto, lo más alto de las montañas del Himalaya, ¿no? De la cordillera del Himalaya. Entonces, claro, es un animal muy difícil de ver, por una parte, porque huye del hombre, y por otra parte, porque subir al techo del mundo para hacer fotos de este animal es jugarse la vida. Entonces, hace relativamente poco publicamos un reportaje sobre el leopardo de las nieves, que se consiguieron unas imágenes hechas con cámaras trampa y tal, después de muchos años de investigación, de estudiar cómo se comporta este animal, en qué momento se le puede fotografiar, cuándo salta de un lado a otro y a lo mejor puedes captar. Después de muchísimos años de investigación se publicó este reportaje con esas fotos del leopardo de las nieves que me pareció alucinante. Y luego también me pareció alucinante este tema porque tiene algo que en National Geographic hacemos mucho, que es una infografía. Y esta infografía explica cómo el leopardo de las nieves ha llegado a ser quien es, o sea, cómo ha sido su evolución en miles y miles de años, ¿no? Entonces, cuando ves esa infografía, entiendes pues por qué la cola se ha hecho un poco más ancha que un leopardo normal. ¿Por qué? Pues porque la cola esta le sirve para saltar de una cima a otra y prácticamente volar, o por qué sus patas tienen una almohadilla especial, o sea, todas estas especialidades o sus dientes, por qué son, ¿no? ¿Por qué presas come? ¿Cómo ha evolucionado este animal a lo largo de la historia, de una historia muy larga? Y lo entiendes enseguida, lo entiendes en solo 2 páginas y dices, ostras, me encanta esta evolución, ¿no? de alguien que se ha adaptado a un clima totalmente inhóspito, pero también me gusta mucho cómo en National Geographic se explican estas cosas. Entonces, por eso es uno de los reportajes así como que más me ha gustado en los últimos tiempos. Bueno, para que los chicos sepan lo que es una infografía, que a veces no entienden esas palabras, pues una infografía es a veces un desplegable, como este caso de los dinosaurios, donde explican las partes que tiene y van apareciendo en las distintas páginas del desplegable pues toda la información en dibujos, en gráficas, para que ellos sepan cómo es. Por este caso, tengo uno que es en busca del espinosauro, ¿vale? Pues ahí tiene una infografía
Los dinosaurios es que es un tema que mola. Pues les gusta mucho. A esta altura mola. Entonces, eso es una infografía. Lo digo porque a veces hablamos tranquilamente y pensamos que ellos no entienden. Ya. Que sepan lo que es una infografía. A ver, otra de los de cuarto y luego damos otra vuelta de preguntas. Venga. Aquí hay una madre. Hola. Hola, me llamo Paz y quería saber que cómo puedo llegar yo a publicar en National Geographic. Bueno, pues muy bien, Paz. Muy Pues buena pregunta. lo sí. primero de todo, nunca te olvides de este sueño. Lo primero. Y después, pues bueno, a ver, sería interesante que pudieras escribir, sobre todo, contar cosas, cuenta cosas, escribe, aunque a veces pensamos, ay, si no tengo nada que contar, pues no, seguro que en tu vida tienes muchísimas cosas que contar. Escribe mucho, estate muy atenta a lo que pasa a tu alrededor, a lo que pasa en el mundo. Pregunta siempre, pregunta, todo lo que no entiendas, todo lo que quieras saber, todos los detalles. Y si esto lo vas haciendo a lo largo de los años, a lo mejor puedes luego hacer una carrera para estar en los, para trabajar en los medios de comunicación como periodista o para escribir. Entonces, a partir de aquí, a lo mejor podrás publicar un día en National Geographic. Y otra vía también, o sea, si no eres periodista, a lo mejor eres científica, a lo mejor te interesas por todo lo que pasa en el mundo, pero desde el punto de vista de la ciencia o de la naturaleza o como bióloga. Y también probablemente se te dé la oportunidad de explicar ¿no? Lo que investigas o lo que descubres. Entonces, bueno, hay varias maneras de llegar ahí. Yo por cuestión personal y porque yo soy periodista, te diría, si te gusta preguntar, si te gusta escribir y quieres y estás atenta a lo que ocurre en el mundo, si Pregunta y si escribe. quieres ser periodista, adelante y un día publicarás. Vale, ¿y el director de un colegio qué tiene que hacer para publicar? Bueno, broma. A ver. Explorar. Sí, bueno, ya. Sí, algunas cositas. A ver, la clase de Lola, que tenga más preguntas. Venga, a ver. Luego van otra vez los de María Luisa y luego el mismo ya lo he dicho, vamos a la vuelta. La clase de María Isabel, que se quite el micrófono, por favor, que si no, no se oye. Hola, me llamo Sofía y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el sitio más lejano al que habéis viajado para realizar una revista de National Geographic? Yo he ido a Egipto. Yo no he viajado mucho, porque yo no. Me lo preguntas a mí directamente. Yo no viajo mucho. Yo estoy mucho, o sea, National Geographic tiene sus colaboradores, sus corresponsales, sus freelance, sus fotógrafos que viajan un montón, que han ido a los polos del mundo, han estado en todas partes, en lugares muy recónditos. Pero yo personalmente he viajado mucho, pero ni muy lejos, ni en este sentido, yo estoy mucho en la redacción. Yo trabajo con el material que me llevan estas personas y yo trato de editar, redactar, poner las fotos y todo, pero no he viajado tanto. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta más de esa clase? Y si no, pasamos a otra. Venga. Hola, me llamo Hola. Alonso y os quería preguntar qué es lo que más os gusta de trabajar en National Geographic. Qué bien. Pues a mí lo que más me gusta de trabajar en National Geographic es que me interesa mucho las cosas que cuenta y esto a veces no pasa porque a lo largo bueno, ¿no? de las cosas de mi carrera como periodista y tal, no siempre me han interesado las cosas que he tenido que contar. Y en cambio, lo que más me gusta de trabajar en National Geographic es que lo que contamos a mí en general me interesa todo A mí me gusta porque y aprendo. eso, a mí me gusta aprender, porque a mí no me gusta quedarme como
parada. Me gusta siempre estar sabiendo cosas nuevas y en la revista siempre hay algo que te enteras, siempre. En todas las revistas hay siempre un tesoro de conocimiento, así que solo basta elegir lo que te gusta más. Entonces, trabajar en un lugar así es una ventana abierta al conocimiento de verdad. El lema de la revista, ese marco amarillo, ¿no? Que es la ventana al mundo, pues eso. Sí, exactamente. Vamos a ver, de la clase de Lola, la última pregunta y pasamos a la siguiente, venga. Hola, me llamo Estefanía y mi pregunta es, ¿realizáis muchos viajes al año para sacar una revista? Bueno, Nosotras en concreto, no muchos, pero Por las España. personas que hacen la revista sí, viajan muchísimo, porque esto, National Geographic es una revista que nos habla del planeta y el ¿Y el planeta claro, y el más allá, o sea que en este sentido, pues bueno, sí, claro, se viaja a muchas partes. Lo que pasa que ya en concreto, ojo, me sabe mal reconocerlo, pero es que nosotros estamos demasiado en la redacción. Creo que ha viajado más ¿no? Manuel que Sí, nosotros. No te Ha creas, lo que sido pasa más es que aventurero. viajo a sitios raros, eso sí, pero Es viajar verdad. tampoco tengo tiempo, pero bueno. A ver, nos Bueno. pasamos a la clase de María Luisa, a ver si tienen más preguntas. Hola, me llamo Marta y Hola. mi pregunta es, ¿cuál fue la primera revista que sacasteis? Bueno, Pues creo que el número 1 lo tiene aquí Manuel, ¿no? Manuel. No lo tengo aquí, tengo la portada del 25 aniversario, pero es la que se hizo en octubre del 97, no la tengo aquí ahora. Sí, sí. Pues esa fue la primera. Sí. Sí, sí. Tomás, mira, va a preguntar el prota del vídeo. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Hola, Hola, Tomás. quería saber cuál es la meta que quiere conseguir National Geographic. La meta de National Geographic. Toma ahí, ¿qué meta queréis conseguir con National Geographic? Toma ahí. Pues que viaje todo el mundo a través de la revista, ¿no? O sea, que puedan llegar a todas partes la gente que a veces no tiene recursos para viajar y conocer el mundo, que conozcan el mundo a través de la revista, tal vez, ¿no? Y luego algo muy importante que National Geographic siempre ha tenido detrás una filosofía, que esto en vuestro día a día también la podéis practicar, ¿no? Que es cuidar el planeta. Y seguramente en vuestras aulas y en vuestra casa también lo estáis haciendo. Entonces, National Geographic también su motivo es enseñar el planeta, conocerlo a fondo, conocer desde el fondo del mar hasta lo más alto de nuestros cielos, para explicar la vida en el planeta y la vida en el mundo, que si no frenamos un poco, chicos, Se nos acaba el mundo. se nos puede acabar. Entonces, bueno, el planeta se tiene que cuidar, hay mucho que ver, nuestro futuro depende de nuestras acciones diarias y sobre todo también de las políticas y demás, pero es importante esto. Entonces, claro, la meta de National Geographic, pues bueno, a pequeña escala sí que es que la revista, pues bueno, continúe funcionando, pero también a gran escala yo te diría que es cuidar y comprometer, o sea, y comprometernos todos en esta misión, ¿no? Que es proteger lo que tenemos. Y conocer, porque como decía Jacques Cousteau, hay que conocer para querer las cosas. Entonces, la revista también nos ayuda a conocer y a comprender lo que es el planeta de verdad, porque si no lo conocemos, no lo podemos querer. Entonces, conociendo el planeta también podemos querer más a nuestro planeta y cuidarlo, como dice Mónica, ¿no? A veces, por ejemplo, veis un reportaje, ¿no? Que se nos enseña el fondo del mar. Claro, el mar, dicen que en el 90% no lo conocemos, ni sabemos muchas de las especies que lo habitan. Es un universo en sí y es una pasada. Entonces, claro, estos fotógrafos, ¿no? Que se meten, ¿no? Dentro del mar, en las profundidades, para enseñarnos lo que hay, nos están mostrando una maravilla que desconocemos
pero también nos están diciendo, esto existe, esto es bellísimo, esto es valiosísimo, pero querámoslo porque solo queriéndolo, llamando lo que tenemos, podemos defenderlo y protegerlo. Y es un poco la idea que estamos teniendo desde el colegio con el proyecto educativo Pequeños Exploradores, Sí. que ahora estamos incrementando con el proyecto Erasmus en viajes por toda Europa. Y igual que se respeta conociendo a los animales, se respeta conociendo al resto de personas. También, Entonces, si los niños no conocen al resto de habitantes, por ejemplo, del continente europeo, pues nunca vamos a tener nada en común, siempre los veremos como extraños. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Vale, Por supuesto. Eloy, la última de tu clase que luego pasamos a otra, venga. Vale. ¿Cuál ha sido el número de personas que ha comprado la revista más vendida? Sí. La cantidad de personas, jolín, la cantidad de ejemplares. Es que las revistas tienen mucho recorrido. Primero te digo que no es importante que solamente una persona la compre porque lo pueden leer muchas personas en esa familia, por ejemplo, la pueden prestar, puede estar en una biblioteca, entonces la leen muchísimas más personas. Las revistas siempre tienen un viaje muy largo y ahora, como decía Manuel, cuando están en la app, en una aplicación que ustedes pueden tener en vuestro teléfono, imagínense la cantidad de gente que también la puede ver. O sea que es un poco difícil responder con un número, ¿no? Esa pregunta. Sí, sí, tendríamos que ir a buscar el EGM, el último EGM, y decirte, pues mira, 1 millón de personas, más de 1 millón, más de 1 millón cada número. 50 millón, pero 1 millón en España, claro, si sumamos de todo el mundo, todo el mundo. Es que al estar en internet y en la web es infinita la cantidad de posibilidades de lectura, ¿no? Sí, de descargas también. Bueno, vamos a la clase de María Isabel, vamos a cambiar de clase. A ver si tiene alguna pregunta más. Ahí se asoma María Isabel por poner el audio. María Isabel. Venga, chicos. Hola, me llamo Raúl y quería saber cuánto dinero ganáis en total en un año vendiendo las revistas. Madre mía. Jolín, aquí nos tiramos por la economía, lo importante es el dinero. Ya veo. Aquí ya vamos de EGM a economía, a dinero. Contabilizado en garbanzos serían. Bueno, pues ¿cuánto dinero ganamos al año vendiendo revistas? Dios mío. Bueno, hombre, miles de euros, claro, eso sí, por supuesto. Pues esto, te diría, lo dejaríamos aquí, miles de euros. Muchos garbanzos. De todos modos, que no se entere mucho Hacienda. Sí que, no, pero sí que a lo mejor os preguntáis un poco, que eso sí que os lo diré, de lo que se paga por la revista, hay una parte que va a proyectos de investigación, a becas de investigación. Entonces esto es importante, ¿no? Del precio de la revista hay una parte que va a pagar pues todo, ¿no? El papel, los costes industriales que se dice, etcétera, etcétera. Pero también hay una parte de lo que se paga por la revista que va a financiar proyectos de investigación de la Sociedad National Geographic y esto es muy importante. Entonces, pues bueno, digamos que las revistas son un negocio, pero de todos modos también os lo digo, no es el mejor negocio del mundo, porque cada revista cuesta mucho de hacer, los colaboradores están lejos, también tienen que ganar su dinero, etcétera, etcétera. Ahora mismo yo no sabría deciros cuál es el negocio del siglo, pero os diría también que en las revistas se tiene que luchar mucho, porque ¿sabes qué pasa? Yo no sé qué pasa en vuestra ciudad, pero aquí, por ejemplo, yo estoy en Barcelona y también lo veo en otras ciudades y lo sé de otras ciudades, y es que los kiosqueros, que son las personas que venden diarios y revistas, cada vez hay menos, ¿no? ¿Vosotros conocéis muchos kiosqueros ahí cerca vuestro? ¿Verdad que no? De hecho, lo que pasa aquí, por ejemplo, que es un pueblo pequeño, sí hay un sitio donde venden revistas y periódicos, pero es cierto que los formatos en papel, el periódico había 2 periódicos en la provincia y los 2 han pasado a ser formato digital. Solo se emiten uno gratuito que se da en centros comerciales, en lugares así, pero no existe el formato en papel que se hacía antes, con lo cual se está perdiendo ese
Ese Ahí formato voy. también, ese formato. Ahí voy. Entonces, bueno, Bueno, estamos haciendo muchas cosas en digital, pero bueno, ya os digo, que el negocio, el gran negocio, para hacerse rico, 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 lo de las revistas, va a ser que como no. que no, como que no. Vale. Pero bueno, Venga, la última pregunta de la clase María Isabel, va. Yo tengo dos preguntas. Y la Sí. primera es, cuando... ¿qué os parece el tema de las islas de plástico? Ah, bien. Esta es la primera. bueno, Venga. este tema ha salido en varios reportajes de National Geographic. O sea, al plástico ni gota. O sea, todo lo que utilizamos de plástico no se destruye. O sea, la persona que se inventó el plástico en los años 50 lo hizo muy bien, porque quería hacer un producto que fuera indestructible, que aguantara lo que fuera. Y se creó el plástico. Pero claro, su cualidad, que es ser indestructible, es nuestra condena, porque al no destruirse, el plástico se acumula y se acumula y se acumula y se acumulan toneladas y toneladas de plástico cada año que van al mar y que crean estas islas. Entonces, bueno, es uno de los grandísimos problemas que tenemos en estos momentos y depende, bueno, depende de muchas De cosas, pero todo. en parte también de nosotros. El plástico se puede utilizar, pero el plástico de un solo uso se tiene que evitar. O sea, cuando tengamos un plástico, un vaso, por ejemplo, ¿no? De plástico duro, lo podemos utilizar, lo utilizamos muchísimas veces y entonces se rentabiliza el uso de ese plástico. Pero los plásticos estos de las fiestas de cumple, esos plásticos que haces así y se te quedan ahí arrugados, esos plásticos Fatal. mejor que mejor que no los utilicemos nunca. Porque Mirad, en la clase de quinto B en la que estoy, tienen un proyecto para todo el cole que se han ido pasando por las clases para explicarles que van a hacer un proyecto de reciclaje de los plásticos y los envases en el recreo para que no estén tirados en la misma papelera con el papel. Así que, bueno, a ver qué tal nos sale, a ver qué tal nos sale la jugada. Venga, la última pregunta que te faltaba. ¿Y qué tema, cuando os dijeron que lo teníais que resumir, os dejaron bastante entusiasmadas para poder redactarlo? un tema que nos haya entusiasmado. Pues por ser de actualidad, yo te voy a decir lo de Tutankamón. ¿Sí? A mí me encanta el tema de Tutankamón, el descubrimiento, Howard Carter y todas estas cosas. Me encanta. Y hay mucho para contar y hay mucho por descubrir todavía, aunque se parezca que está todo dicho, pero no es así. Hay muchas cosas que contar. Es un gran descubrimiento que ahora hace 100 años Justo. exactamente. Y entonces, pues bueno, se está hablando mucho del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y yo creo que, bueno, que con la imaginación que tenéis todos, o sea, imaginaros lo que es hace 100 años estar en Egipto y descubrir aquello. Y bueno, es una pasada. Y eso, bueno, tuvo un impacto en todo, ¿no? Bueno, Silvia ha ido escribiendo mucho sobre esto estos días y, ¿no? Sobre este tema, ¿no? El impacto que tuvo a todos los niveles, a nivel, bueno, no solo por lo que representaba, sino a nivel cultural, a nivel social, ¿no? ¿Sabían que el descubridor de la tumba de Tutankamón vino 2 veces a España a contar el descubrimiento? Estuvo 2 veces en Madrid, en el 24 y en el 28. Él mismo, Howard Carter. ¿Qué dice Manuel? A ver, una cosita. Una pregunta desde cuarto, si tienen. Sí. Porque ya queda poco tiempo y la clase en la que estoy yo que no han hecho casi preguntas. Hola, mi nombre es Vicente. ¿Qué hace diferente a National Geographic de otras revistas? Muy bien. Muy buena pregunta. Bueno, muy buena. Además, esto aquí podemos hacernos los chulos. Bueno, a ver, pues mira, yo creo que National Geographic, es que queda fatal que lo diga yo, pero es que es muy buena. Es una de las mejores revistas del mundo, por no decir la mejor. Y creo que
La principal característica es que tiene muchísima calidad de fotografía, muchísima calidad de relato y muchísima calidad en la actitud, porque es algo que todos defendemos, ¿no? Que es lo que os explicaba antes del compromiso con el planeta. Entonces, a mí personalmente, en estos tiempos que en los medios de comunicación a veces me cuentan cosas que depende de quién manda en el medio de comunicación, me lo cuentan de una manera o de otra, o ¿no? Que tenemos que poner siempre, ¿no? Pensar en las fake news, ya sabéis lo que es, esto que a veces ¿no? Te hablan de una información que no es correcta o que no está contrastada. Sí que te puedo decir que tal como se trabaja en National Geographic, esto se evita. O sea, en National Geographic hay una cosa que os contaré que a lo mejor, no sé si, bueno, Manuel seguro que lo sabe porque lo sabe todo, pero bueno, hay una figura en National Geographic que se llama fact checker. Fact es de hecho y checker es de comprobar. Son personas que una vez el reportaje está escrito, realizado, los pies de fotos, etcétera, etcétera, se pasan una semana comprobando cada una de las cosas que sale en National Geographic, comprobando con todo tipo de fuentes, de enciclopedias, etcétera, si aquello es correcto y está correctamente expresado. Y a veces se han llegado a cambiar, por ejemplo, cosas como los centímetros exactos que tiene la cúspide de la pirámide de Keops, cómo se está perdiendo, o sea, detallitos que no os imaginaríais que se pudieran corregir, pues se corrigen y lo corrigen personas especializadas en esto, en comprobar cada dato que sale en la revista. Y esto ahora mismo en los medios de comunicación, pues esto es muy, muy importante y muy valioso. Entonces, cuando me dices, ¿qué diferencia? Pues te diría, cosas así son las que diferencian también un poco National Geographic de otros medios. Entonces, bueno, sí, la calidad periodística. Bueno, yo te puedo decir a nivel personal que cuando me empecé a comprar la revista, que era un jovencito y me la compraba en inglés, cuando llegaba a un kiosco en Ciudad Real, que solo llegaba a un kiosco y era raro verla en inglés en España, pues eran las fotografías, que las veías y eran espectaculares, eran reportajes de cosas y de lugares que siempre había soñado ir y claro, con esa calidad de imagen te dejaban alucinado. Eso y los documentales que veíamos en televisión, eran las dos cosas que se mezclaban, ¿no? En los documentales de National Geographic y las revistas. Bueno, vamos a hacer la última pregunta en esta clase y cortamos que se tienen que ir a casa. Venga, venid. ¿Quién me toca? ¿Quién no ha hecho preguntas? Deben tener hambre ya. Ya tienen hambre estos. A ver, cuéntanos. Hola, me llamo Astrid. Mi pregunta es, ¿cuántos trabajadores hay en National Geographic? ¿Cuántos trabajadores hay en National Geographic? Sí. En National Geographic hay 20 y pico ediciones en todo el mundo. Entonces, si contamos todo National Geographic y la gente que hay en Estados Unidos y la gente que hay por el mundo trabajando en National Geographic, seguro que serían miles. Aquí en la redacción somos poquitos. Hay el director, Gonzalo, luego somos dos subdirectoras, yo que llevo más el área y Ana que lleva más la redacción. Silvia está trabajando muchísimo con nosotros para todas estas acciones especiales que estamos haciendo, tanto para el aniversario como de las experiencias con suscriptores, etcétera, etcétera. Luego hay dos redactores, un director digital, un redactor digital, y luego está la gente de arte que llamamos, que son las personas que ponen las fotografías y diseñan las páginas para que nos llegue pues esto como lo vemos, ¿no? Con una maquetación bonita, que esta también es una profesión muy, muy, muy bonita de hacer, ¿no? Que es, a veces nos gusta contar con palabras y a veces nos gusta contar cosas con imágenes. Y no solo el fotógrafo cuenta cosas con imágenes, también la persona que decide qué foto se pone grande, qué foto se pone pequeña, cómo damos esto en la primera página, luego en la otra doble. Luego, esta persona también es muy importante porque es quien decide cómo se enseña algo. Bueno, pues como ya nos vamos a ir, ahora hablo después con vosotras, pero antes quiero que todas las clases abran los micros y le demos un aplauso a Silvia y a Mónica por la charla que nos han dado. A vosotros. Gracias. A vosotros, que sois fantásticos. Sí, muchísimas gracias. Nos tenéis el corazón robado. Esperemos que sigan leyendo la revista, aunque sea en digital también, ¿eh?
Eso. Bueno. Muchas gracias por las preguntas y por todo. Nos ha Gracias encantado. a los maestros, Nos hemos pasado bomba. a los profesores, a las profesoras Gracias, y Manuel.